El tema de hoy es, no sean vengativos. El tema de hoy, no sean vengativos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, abra su Biblia ahí, por favor. En este versículo, Pablo habla sobre el quinto grupo de personas dentro de la iglesia que puede generar situaciones que van a repercutir en el crecimiento, van a afectar el crecimiento, el desarrollo de la iglesia. Y Pablo ahora dedica todo un versículo, es lo que estamos viendo aquí, a hablar acerca de los vengativos, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Yo le pregunto, ¿usted cree que hay personas vengativas en la iglesia, en las iglesias? Las hay, créame, las hay. Y ahorita vamos a ver, pero vamos a aprender aquí. Y bueno, así como Pablo, lo vimos la semana pasada, nos invitaba a ser pacientes con aquellos que nos cansan, que nos exasperan. Bueno, ahora Pablo nos exhorta a que hagamos lo bueno para quien nos hace cosas malas. Y ese es un gran desafío, es un principio que vamos a ver el día de hoy de la palabra de Dios. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así introducimos el mensaje. Yo quiero preguntarle algo muy importante en esta mañana tarde, y es lo siguiente: ¿usted se considera vengativo? No responda. ¿Usted trata de sobrellevar el pasado? Usted puede considerarse no vengativo, pero el hecho de juzgarse a sí mismo y decir no soy vengativo no significa que no lo sea. El solo hecho, fíjese, de albergar pensamientos, deseos de venganza, eso ya te hace finalmente una persona que puede tener esa tendencia a la venganza. El hecho de tener presente lo que te hicieron en el pasado, de estar recordando aquellas heridas, aquella traición, el hecho de tenerlo y traerlo constantemente a la memoria, eso puede hacerte una persona vengativa. Albergar deseos de venganza, lo que la Biblia enseña, por ningún motivo será justificable. Por ningún motivo. Tú podrías decir en esta mañana, tú podrías decir lo siguiente: bueno, es que tú no sabes y no tienes ni idea de lo que me han hecho. No sabes lo que yo sufrí, no sabes la injusticia que hicieron en contra de mi familia. Bueno, y podrás decir, si tú supieras, realmente, si supieras todo lo que he sufrido y todo lo que me han hecho pasar, me comprenderías. Bueno, lo cierto es que no tengo ni idea de lo difícil que haya sido tu vida o aquello que te haya lastimado tanto, pero lo que sí tengo seguro es que si tú no resuelves tu amargura con respecto al pasado, tu futuro será desdichado. Cuando hacemos una radiografía del alma vengativa, vamos a encontrar un tumor de amargura, un tumor de resentimiento, un tumor de odio. Ahí está el tumor negro, amenazante, maligno, infectando y propagándose en todos tus sentidos. Y hay algo bien importante, que el pasado no lo podemos cambiar. Ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud con respecto al pasado. El maltrato, el menosprecio, el sufrimiento que a lo mejor alguien más te hizo pasar en el pasado, finalmente va a ser el detonante para una venganza consciente o inconsciente. La venganza es pagar mal por mal, es lo que está aquí describiendo Pablo. Venganza es pagar mal por mal. La venganza, dice un escritor, es una de las facetas peores de los seres humanos. ¿Has escuchado la historia de Jim Elliot? No sé si te identificas o has escuchado este nombre alguna vez, pero deja brevemente decirte quién fue él. Él fue un misionero americano, cristiano, evangélico, que junto con otras 4 personas, otros 4 misioneros, ellos fueron asesinados al intentar evangelizar a una tribu en el Ecuador. Después de que la tribu Aucas
así se conoce esa tribu, asesinaran a Jim Elliot porque era una tribu también carnívora, y en cuanto ellos vieron a los misioneros, dice la historia que lanzaron sus cuchillos y sus lanzas en contra de ellos y los asesinaron, ni siquiera les permitieron el poder compartirles o el poder entablar una relación con ellos. Y dice la historia que fueron asesinados Jim Elliot y esos otros 4 misioneros en el año de 1956. En realidad, esto fue algo que causó mucha tristeza, mucha lamentación entre el pueblo cristiano, pero nadie esperaba lo que sucedería después. La esposa de Jim, Elizabeth Elliot, esta mujer y su hija menor y otra hermana de otro misionero decidieron ir a vivir con las mismas personas que habían asesinado a sus seres queridos. Pasaron varios años entre la comunidad Auca. Esta mujer conoció a los asesinos de su esposo, pero ella fue con amor. Esta mujer se internó ahí con ellos, aprendió su idioma, les tradujo la Biblia, les comenzó a compartir del amor de Dios. Y miren, su testimonio de amor, de perdón y de bondad de estas mujeres convenció a los Aucas del amor de Dios hacia ellos. Y muchos, gracias a ese testimonio, muchos se convirtieron a Cristo. Pero ella no actuó con venganza, ella actuó con bondad. Recibió un mal y ella ofreció un bien. Y lo que ellas hicieron es un ejemplo increíble de no devolver mal por mal, sino hacer lo bueno hacia aquellos que no merecen tu bondad. Proverbios 25:21 nos dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces, lo que nos enseña la Biblia es que debemos ir más allá de nuestro deseo natural de venganza, y que debemos mostrar amor hacia quienes. El amor se manifiesta hacia aquellos que nos han hecho algún mal. Es el contexto de lo que estamos viendo aquí. Debes mostrar amor y perdón hacia tus enemigos. Y si fuera necesario ayudarlos, si fuera necesario que tú intervengas para cubrir una necesidad que a lo mejor pudiera presentarse en sus vidas, que dice la Biblia, hazlo. No retengas, hazlo bueno hacia los que te hicieron algo malo. Y constantemente en la Biblia somos advertidos en contra de la venganza. Es una advertencia constante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios nos advierte de cuidarnos de esos deseos vengativos? La suposición es que será inevitable que alguien te trate dolorosamente. Y esto aún dentro de la iglesia. Es inevitable que alguien te lastime. Será inevitable que alguien te menosprecie. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo reaccionarás ante el desdén de una persona en la cual pudiste haber confiado o la cual pudiste haber amado? Por ahí dicen que la venganza es dulce, ¿será cierto? ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque algunas personas piensan que vengándose es como podrán aliviar su dolor, pero eso es una mentira. Eso no es verdad. Veamos el caso en la Biblia rápidamente de los hijos de Jacob. La Biblia nos enseña en Génesis 34, no vamos a leerlo, pero ahí sí, ahí puede ir siguiendo el capítulo. La Biblia enseña que Jacob había pasado una situación muy difícil. Los hijos de Jacob, la Biblia dice que cuando se enteraron de que su hermana Dina había sido violada por un cananeo llamado Siquem, describe la Biblia en el versículo 1 al 7, que ellos quedaron heridos, ellos fueron ofendidos grandemente a causa de esta afrenta en contra de su familia. Fueron heridos en su sensibilidad y dice la Biblia que se enojaron mucho. Y para vengar esta ofensa, 2 de ellos, que fueron Simeón y Leví, tramaron un plan en contra de Siquem y de su familia, valiéndose de un engaño, y dice la Biblia que terminaron asesinando a Siquem y a todos los varones de la ciudad. Entre el verso 13 y 27 encontramos esto. Aquí la pregunta es, y usted podrá decir, bueno, ¿y realmente al vengarse aliviaron su dolor? ¿Al vengarse realmente pudieron encontrar satisfacción? ¿Consiguieron algo con haber masacrado a aquella gente? La respuesta
La respuesta la encontramos en las palabras que el propio Jacob le dijo a sus hijos cuando supo lo que habían hecho. Dice en el versículo 30, Jacob dice, ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país. Ellos se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Nota cuáles son las consecuencias de la venganza? ¿Qué fue lo único que lograron Simeón y Leví? Lo único que lograron fue empeorar el problema, fue agravar la situación. Y a partir de entonces, la familia de Jacob tuvo que cuidarse de los posibles ataques de los cananeos. Posteriormente, Jacob y su familia se van a radicar a Betel. Este relato nos enseña la importancia de frenar nuestras pasiones. Nos enseña la importancia de poner freno a esos malos sentimientos que pueden emerger ante una situación que puede herirnos. La venganza provoca más dolor. La venganza no provoca alivio. Algunas veces se ha dicho que la venganza llama a más venganza y se convierte en un ciclo interminable. Y la Biblia nos dice que no pertenece a los hijos de Dios, no pertenece el que ellos se venguen a sí mismos. La justicia no depende de nuestra mano. Sin embargo, eso es exactamente lo que estamos buscando cuando nos negamos a perdonar. El hecho de usted negarse a perdonar a quien le ofendió, a quien lo lastimó, a quien lo injurió, eso es una actitud vengativa. El no quererlo perdonar. Queremos, buscamos, planificamos y llevamos a cabo nuestra venganza, a veces por medios bien sutiles, a veces por medios aparentemente inofensivos. Pero ahí está ese deseo. Y no queremos perdonar mientras la deuda no esté totalmente pagada. Y lamentablemente, solo nosotros decidimos cuál es la compensación aceptable para perdonar. Eso es la venganza. Eso es lo que va a mover este mal sentimiento en tu corazón. Cuando tratamos de corregir el mal que se nos ha hecho, nos convertimos en jueces. Un escritor y misionero da una excelente definición de lo que es la amargura. Él dice, la amargura es la venganza no cumplida. Es decir, se produce cuando no se satisface el deseo de venganza al nivel que nosotros queremos. La amargura es una raíz, así es como también la Biblia lo señala. Es algo que se alberga en el corazón. Si se cuidan esas raíces, si se les riega, si se les protege, alimenta y atiende, la raíz va a aumentar su profundidad y su fuerza y se va a expandir. Si no se arranca con rapidez, se volverá difícil de erradicarla. Y así es la fuerza de la ofensa. Si no la quitamos, si no intervenimos, seguirá expandiéndose, seguirá creciendo. En Efesios 4:31 Pablo nos exhorta a que quitemos de nosotros toda amargura. También en Efesios 4:26 Pablo nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque si permitimos que el enojo eche raíces en el corazón, no podremos frenarlo. Debemos resolver con prontitud el problema del enojo, el problema de la amargura, el problema del resentimiento. Porque si no lo resolvemos, si no intervenimos, vamos a cosechar ira, resentimiento, celos, odio, luchas y discordias. Jesús dice que todas estas cosas son frutos de maldad, según Mateo 7:19-20, donde Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos seremos o serán conocidos. Respecto a la venganza, bueno, tenemos el perfecto ejemplo en Jesús. Isaías 53:5 nos relata y nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. También nos dice que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, por su herida, nosotros fuimos curados. Ahora escuche esto, Jesús sufrió heridas corporales. Jesús no solamente padeció de un sufrimiento mental o emocional. La Biblia dice que Él fue traspasado, o también la palabra se define, Él fue taladrado. Es lo que está
diciéndonos, y esta es una expresión precisa de lo que realmente sufrió Jesús, ya que sus manos, sus pies y su costado fueron traspasados. No fue solamente atormentado, no fue solamente agobiado mentalmente, sino que fue herido, fue taladrado injustamente por nuestros pecados. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante lo injusto? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús mostró ante esta situación? La Biblia en Isaías 53:7 nos da la respuesta. Él fue angustiado, dice. Él fue afligido y sin embargo, ¿cómo procedió él? No abrió su boca. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. Es decir, que a pesar de ser oprimido injustamente y a pesar de ser tratado vilmente por la responsabilidad de nosotros, dice, Él no pagó mal por mal. Él no procedió de esa manera. Él nunca tuvo la intención de vengarse. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí en Tesalonicenses es lo siguiente. Y escuchen esto, por favor. Pablo está diciendo, miren, hay personas en la iglesia que te van a lastimar. La iglesia no es perfecta. La iglesia se conforma, ya lo hemos visto, de personas que son imperfectas, personas pecadoras, egoístas, orgullosas, que buscan lo suyo muchas veces. Y Pablo está diciendo, es inevitable. Habrá problemas en la iglesia y se levantarán los vengativos y buscarán dañar, buscarán lastimar. Habrá quien querrá hacerte maldad. Habrá quienes querrán dañarte directamente con palabras impropias, impías. Te van a atacar de frente. Van a dañarte indirectamente mediante la calumnia, mediante los chismes. Hablarán mal de ti. Y algunas veces te van a dañar directamente por medio de celos, de envidia, de odio, de amargura, de menosprecio, de enojo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora, es una realidad que sucede en todas las iglesias. Esto sucedía en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia en Corinto, en la iglesia en Filipos. Esto sucedía en las iglesias. Y por esa razón Pablo está advirtiendo, no pagues a otro mal con mal. No devuelvas la ofensa, sino hazle lo bueno y ayuda a quienes te hacen lo malo si fuera necesario. En el Salmo 37, 1-3, el salmista declara lo siguiente: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor. Vea la indicación que el salmista dice: confía en el Señor y haz el bien. ¿Nota cuál es el parámetro que debemos seguir? Hacer el bien, sin importar el carácter de las circunstancias. Haz el bien, dice. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. No dejes de hacer lo bueno. No te molestes con aquellos que finalmente actuaron indebidamente en contra tuya. No les tengas envidia. No te irrites, no te molestes. Haz el bien. Confía en el Señor, está diciendo. Finalmente, el Señor tomará cartas en el asunto de esa ofensa que hicieron contra ti. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Hacer lo bueno. Hacer lo bueno. No a quien lo merezca. Hacemos lo bueno principalmente con aquellos que no lo merecen, con aquellos que actúan impropiamente. Así que sobre este punto, Pablo establece el cimiento de este argumento. No puedes no esperar que te dañen directamente. No puedes. Lamentablemente habrá personas en las iglesias que van a actuar carnalmente, que van a actuar egoístamente, que van a actuar orgullosamente y van a causar un daño maligno. Sucede en la iglesia, ¿cierto? Sucede entre nosotros, sucede entre los cristianos. Calumnias, chismes, pecado sexual, egoísmo, engaño, amenazas. Esto sucede. Por eso Pablo insta y dice: guarden su corazón y no sean vengativos. Por cierto, antes de que usted haga eso, vea lo que también habla la Biblia en Mateo 18:6. Claramente Jesús dice:
Y cualquiera, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, les sería mejor estar con una piedra de molino amarrada a su cuello y que se ahogara en el mar que dañar a uno de sus hijos. ¿Cuál es la invitación aquí? Bueno, que nosotros tomemos conciencia de no querer regresar mal por mal, de no querernos vengar ante algo injusto que hicieron contra nosotros. De hecho, en Mateo 18, 7 al 10 nos dice, si tu mano está cometiendo el daño, ¿qué debes hacer? Córtala. Si tu pie está cometiendo el daño, córtalo. Si tu ojo está cometiendo maldad, arráncalo. Dice, ¡ay! Del que coloca la piedra de tropiezo a uno de los pequeños que me pertenece a mí, es lo que está diciendo Jesús. Es decir, que no seas tú la causa de esa afrenta. Que no seas impulsado a tú actuar o a obrar de la misma manera como lo hicieron contigo, sino marca la diferencia haciendo el bien a los que te hicieron lo malo. Que hablaron mal de ti, tú habla bien de esa persona. ¿Verdad? Que te maldijeron, tú bendícelo. Que dijeron cosas de ti que no son ciertas, ora por él. Ama a tus enemigos. Es el principio que nos lleva a esto. Ahora, los cristianos van a pecar contra otros cristianos, obviamente. ¿O acaso cree que los cristianos solo pecan contra los incrédulos? No, eso sucede entre nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo debemos tratar a los vengativos? Pablo, como lo dice también en Romanos 12, 17 al 21, acompáñeme ahí, por favor. Romanos 12, 17 al 21. Que es un texto paralelo a lo que estamos viendo aquí en Tesalonicenses capítulo 5. Aquí Pablo nos dice qué debemos hacer con los vengativos y nos dice lo siguiente, léalo conmigo por favor, dice, mirad que nadie pague a otro mal por mal. ¿Qué está diciendo Pablo? No se venguen, no se venguen. Y es un mandato ¿para quién? No solamente para el liderazgo espiritual, es un mandato para toda la iglesia. Es un imperativo plural esto, está diciendo... El verso siguiente dice, procurad lo bueno delante de ¿quiénes? De todos los hombres. Te hayan tratado bien o te hayan tratado mal. Implícitamente está diciendo de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta expresión de mantener la paz, procurar la paz para con todos, ¿de qué habla? De que si te hicieron algo malo, no quieras desquitarte. No quieras tú ofender, no quieras tú devolver el golpe. Y este mandato prácticamente está invalidando la venganza personal, porque el Señor está diciéndote, en cuanto dependa de ti, mantén la paz para con todos los hombres, principalmente para con tus enemigos, que es ahí donde viene el caos, donde se levanta la guerra, donde se levanta la ofensa. No hay lugar para la venganza en ningún lugar en la iglesia. No hay lugar para la venganza entre cristianos. Por eso la instrucción. Y sobre este aspecto, el único que tiene la autoridad y el derecho de vengarse, ¿quién es? Es Dios. Romanos 12 lo sigue diciendo. Y repito, es un paralelo del texto que estamos viendo esta mañana, que nos dice, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Continúa el verso diciendo ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar lugar a la ira de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, no se entrometan en lo que no les corresponde. Permitan que Dios sea el que finalmente intervenga. Dejen que Dios pague a aquel que te trató injustamente. No abraces la ira y no busques la manera de vengarte. Porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Él va a dar el pago. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor y hacer lo bueno. Esa es la demanda que se nos está exigiendo aquí. Él va a dar el pago. Él va a rendir cuentas a tus ofensores, a aquella persona que te lastimó. El Señor está diciéndote, yo me voy a encargar de eso, tú no te metas. Tú confía en mí, tú obedéceme, tú búscame. Ahora, ¿cuántos saben que los pecados en contra de ti están cubiertos? Porque finalmente cuando dice, mía es la venganza, ¿sabes dónde vengó el Señor?
todas esas ofensas que los hombres, que las personas cometerían en contra tuya en la cruz del Calvario. Es ahí donde Él hizo venganza por los pecados nuestros y por los pecados de aquellos que nos ofenden. ¿Sabías eso? Entonces, la demanda que está haciendo aquí, ¿cuál es? Confíen en mí. No se preocupen. Los pecados contra ti están cubiertos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces descansa en el Señor y no estés irritado, no estés con el ceño fruncido cuando, dígase, el Señor es justo, ¿verdad? Deja que el Señor se encargue. Deja que el Señor se encargue. Pero no andes demandando juicio y justicia contra tu ofensor, sino ora por misericordia, que se arrepienta. Es lo que nos corresponde hacer. Y los pecados contra ti, repito, están cubiertos. Aún aquellos pecados cometidos por personas fuera de la iglesia. Porque cuando el ofensor llegue delante del Señor algún día, ese cargo en tu contra aparecerá en su expediente. Y el Señor pedirá cuentas. Y el verso continúa diciendo, por otro lado, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Ve la posición que nos llama a tomar. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y al hacerlo, nos dice, amontonarás carbones encendidos de culpabilidad sobre su cabeza. No seas vencido por el mal. Si él te hace mal, vence ese mal con el bien que tú le haces. Es lo que dice Romanos. Ahí está claramente. Y creo que es un mensaje comprensible, es algo que todos sabemos, pero ¿sabes algo? La herida, la amargura, el resentimiento nos impide el poder seguir con claridad y con obediencia este mandamiento que Dios nos está haciendo hoy. No te vengues, haz lo bueno. Y a veces buscamos la manera de vengarnos consciente, inconscientemente, pero ¿sabes algo? El rebajarnos a vengarnos es dejarnos vencer por el mal. ¿Cuántas veces no se dan situaciones tan tontas, tan absurdas en las iglesias? Pues no me saludó, pues yo tampoco lo voy a saludar. Vengativo. Vengativo. Que me miró feo, pues yo también lo miro feo. Una ocasión, un caso de una persona que para vengarse de uno, le ganó su silla favorita. Y la hermanita se irritó. Pero el otro encontró satisfacción. A ver, quítame de aquí. Son cosas que suceden. Y digo, parece de risa, pero de verdad se dieron casos así. Se dan situaciones que caen en lo ridículo, con tal de molestar al hermano. De verdad, con tal de irritarlo. Y eso sucede y va a suceder entre nosotros. Por eso Pablo está advirtiendo. Escucha, si alguien te lastimó, si alguien te hirió, si alguien te ofendió, no respondas de la misma manera. ¿Quieres vencer el mal? Ok, lo vas a hacer haciéndole un bien a esa persona. Lo malo nunca se puede conquistar con lo malo. El odio nunca se puede conquistar con el odio. Cuando el odio se encuentra frente al odio, ¿sabes qué va a suceder? Se va a consolidar, se va a afirmar y va a crecer. Pero si el odio se encuentra con el amor y la bondad, se va a desintegrar. Como lo decía un escritor, y es bien interesante lo que él dijo, y escúchelo por favor con atención. Él dijo, no voy a permitir que ninguna persona me haga rebajarme a odiarla. Ahí está bien claro este principio. No necesitas pagar mal por mal. La gente mala se va a destruir sola. La gente vengativa por característica es amargada, es resentida. No caigas en esa misma trampa. No correspondas de la misma manera. Sé diferente, piensa diferente, actúa diferente. Si no te saludó, acércate con él, plántatele enfrente, levanta la sonrisa y dile, me da gusto verte. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Así es como se vence lo malo con lo bueno. No de que, sí, pues le hago la ley del hielo. ¿Verdad?
Y esto es algo que si nosotros lo practicamos, esto fomentará la unidad dentro de la iglesia. ¿Y sabes algo? Lamentablemente hay personas en las iglesias que se aferran a la amargura, que se aferran al resentimiento. Y una oveja puede ser también muy resentida y muy vengativa. Hay casos donde las ovejas, para vengarse de los pastores, hacen una serie de atrocidades, de cosas que realmente lastiman a la iglesia. Hay gente que cuando es disciplinada y no le gusta, para vengarse dicen, pues me voy a ir a otra iglesia. Bueno, de verdad, son cosas que mueven las pasiones pecaminosas en el corazón de los hombres. No se aferre a la amargura, no se aferre al odio. Porque cuando estamos aferrados a esos malos sentimientos, lo que está impulsándonos es ver cumplidos nuestros deseos de venganza. ¿Y sabes qué es lo que va a decir? ¿O sabes cómo pensará y qué es lo que te dirá una persona vengativa? Es esa persona que te va a decir, si puedo, voy a arruinar tu semana y eso me va a dar satisfacción. Te haré algo tan terrible que nunca me olvidarás. Esa es la voz de la venganza. No voy a permitir que sanes antes que yo. ¿Qué tal esa? Ay, escuchen esta otra. Mientras yo sufra, tú sufrirás conmigo. Mientras me duela, a ti te va a doler también. Y esta última es buenísima. Digo, vea, escuche la voz de la venganza. ¿Me hiciste daño? Ok. Voy a hacerte sentir tan mal mientras yo esté sangrando, aun cuando tenga que abrirme de nuevo la herida. Oh, esa es la voz de un hombre, de una persona vengativa. Y ¿sabe? La gente está dispuesta a cualquier cosa con tal de retener esos malos sentimientos hacia alguien. ¿Quién se destruye solo? El vengativo. El vengativo. Y la progresión es previsible. La herida se va a convertir en odio. Por eso, en el momento en que nos sintamos inconformes, en el momento en que estemos apreciando que se cometió una injusticia en contra de nosotros, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa guardar el corazón? Desecha esos malos sentimientos. Lamentablemente muchas veces almacenamos heridas que no tienen justificación realmente y que no tienen una causa, a veces por puras suposiciones, cosas que llevamos a la imaginación y que nos aprendemos de esos sentimientos. La herida se va a convertir en odio, el odio se va a convertir en ira y la ira sin freno te llevará a la venganza. ¿Cómo se arreglan esas cuentas? ¿Cómo vamos a romper este ciclo? ¿Cuántos pagos debo exigir para dejar a mi ofensor en paz? Pedro tenía esta misma pregunta y fue algo que mencioné la semana pasada. Pedro tenía una pregunta similar para Jesús. Él le dijo, entonces, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Pedro respondió y dijo en Mateo 18:21, hasta 7. Pedro estaba preocupado por perdonar demasiado a su ofensor. Esa era su preocupación, es decir, darle un perdón de más, ¿no? Él quería ser justo. Pero el Señor, y Pedro se ve generoso y le dice, Señor, ¿hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces? La ley judía estipulaba que el ofendido perdonaría 3 veces. Pedro estaba dispuesto a hacer el doble de perdón. Es más, él añadió el pilón, uno más, para que no se diga. Sin duda, Pedro estaba pensando que Jesús quedaría impresionado por su bondad, pero no fue así. La respuesta de Jesús todavía nos deja perplejos y realmente eso seguramente fue un golpe muy duro para Pedro. Jesús le dice, no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Si usted en este momento está haciendo cuentas, usted es vengativo. ¿Cuántos vengativos hay aquí? Jesús le estaba diciendo a Pedro, a ver Pedro, si tú estás esperando sumar y multiplicar, ¿cuánto es 70 veces 7? Es porque eres un hombre resentido y amargado.
Es la naturaleza de la venganza. El tener presente las veces que nos han ofendido, tener esa contabilidad. Otra vez te voy a perdonar, pero si ya te perdoné en el año de 1980 y empezamos con el registro de ofensas cometidas en nuestra contra, ¿no? Es que ya te he perdonado demasiado, ya, ¿no? Aquí está el punto que Jesús trataba con Pedro. Si estás esperando calcular cuánto es 70 veces 7, hay un problema en tu corazón. Y lo que Jesús está diciendo es que el nosotros llevar cuentas, llevar una contabilidad de la misericordia que le hemos otorgado a aquel que nos hizo un mal, eso implícitamente es no ser misericordioso. Yo te pregunto, después de que tú naciste de nuevo y que el Señor te perdonó y te dio una nueva oportunidad de vida espiritual, de que Él te salvó, ¿tú crees que Jesús tenga una contabilidad de tus propios pecados? Y que el Señor diga, pues sí te salvé, pero no, sigue siendo un canijo. Sí te salvé, pero aquí está el registro, mira. ¿Cómo quedaríamos nosotros ante un Señor así? Él fue misericordioso, dice la Biblia. Entonces, Jesús le dice a Pedro, Pedro, no puedes estar midiendo el perdón. Porque eso no es ser perdonador. No estás perdonando cuando lo quieres medir, cuando lo quieres sumar. Y jamás debe haber un punto donde el perdón se agote, es lo que está diciendo la Pedro. El perdón no debe agotarse. La misericordia no debe llegar a un límite. Porque donde falta perdón, nacerá la venganza. En cambio, cuando se abraza el perdón, el deseo de cobrar las deudas se va a mitigar, es lo que está diciendo aquí. Ya no cobres deudas, ya perdónalas. Ya, libérate de eso. Ahora, usted puede regresar y veamos lo que finalmente está diciendo la Biblia, ¿no? Primera de Tesalonicenses, lo que estamos viendo en este día. ¿De qué está hablando? Pues no paguemos mal con mal, no estemos queriendo cobrar las deudas, ¿verdad? No somos jueces sobre las personas. Ya lo vimos, el único que tiene el derecho de vengarse, ¿quién es? Es Dios. Bueno, usted podrá decir, pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Ojo por ojo? Dices, diente por diente. Se me pasó esa. Usted puede decir, ¿qué? Ahí está, lo dice la Biblia. El Antiguo Testamento me permite desquitarme, me permite vengarme de aquel que me hizo un mal. ¿Será cierto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabe algo? Este mandamiento, esta instrucción, fue dada por el Señor para las autoridades gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? En donde el gobierno, con autoridad judicial, tenía el derecho de castigar por igual a los criminales. El gobierno tenía el derecho de tomar una vida por vida, tenía el derecho de tomar un ojo por ojo y un diente por diente. Este mandato nunca fue una instrucción para la venganza personal, nunca. Eso es lo que Jesús quiso decir a sus discípulos, eso es lo que Él quiso enseñarles, que entendieran. Cuando los judíos escucharon el Sermón del Monte, Jesús les dijo lo siguiente: ustedes escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, les dice Jesús. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está el punto, Mateo 5, 43 al 44. Esta es la postura del cristiano. ¿Amar a quién? A nuestros enemigos. ¿Te maldijeron? ¿Qué tienes que hacer? Bendícelo. Bendícelo. ¿Y sabes algo? Tú te das cuenta que has perdonado a tu ofensor, o que has perdonado a tu enemigo, o que has perdonado a esa persona que te lastimó, cuando en el momento en que piensas en ella o en él, ya no emergen malos sentimientos. Y sabes, tu oración es movida hacia la compasión, donde tú dices, Señor, perdónalo porque no supo lo que hizo. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es ahí donde te das cuenta que has perdonado y que no te cuesta trabajo bendecir. Porque esta instrucción no es
¿Te maldijeron? Sí, me maldijeron, pues bendícelo. Señor, bendícelo. No, habla de que somos movidos ya hacia la compasión a nuestros enemigos, donde tú puedes decir, Señor, yo te ruego que tú lo bendigas, que si él hizo un mal en contra mía, en su ignorancia, que tú lo perdones y que tú le traigas una revelación personal sobre el pecado que él cometió para que no haya consecuencias en su vida, ni en su familia, ni en sus hijos. Esta es la oración que Dios bendice. Y ¿sabes? Esto trae paz a tu corazón, donde tú dices, Señor, ayúdalo, ayúdalo. Abre su entendimiento, quita ese corazón endurecido, perdónalo, porque lo que me hizo, yo sé que fue impulsado por su propia pecaminosidad, por su egoísmo, por su avaricia, pero yo te suplico que lo perdones y que lo bendigas. ¿Verdad? Suena bonito, ¿no? Le voy a vender esta oración en una pancarta para que la tenga presente. Eso es lo que mueve nuestros corazones. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán, dice la historia, se lanzó a un cráter de mortero fuera del camino. Él se había lanzado ahí para refugiarse, pero ahí dentro de ese cráter encontró a un enemigo herido. Ahí estaba otro hombre del ejército contrario. El soldado caído estaba empapado en sangre y a minutos de su muerte, ya estaba a punto de colapsar. Conmovido por la suerte de este hombre, el soldado alemán le ofreció agua. Y mediante esta pequeña bondad se formó un vínculo en ese momento. El moribundo señaló el bolsillo de su camisa al soldado alemán y el soldado sacó de allí una billetera y de esta unos retratos de familia y los sostuvo frente al herido para que él pudiera contemplar por última vez a su esposa y a sus hijos antes de morir. Con las balas silbando por encima de sus cabezas y la guerra rugiendo a su alrededor, estos dos enemigos en ese momento se convirtieron en amigos. Cesó el deseo de matar, cesó el deseo de hacerle un mal a su prójimo. Y lo que ocurrió ahí fue simplemente esto: el perdón y la misericordia se elevó por encima de la guerra. Y esto es lo que Pablo está llamándonos a hacer. El no vengarnos, el no pagar el mal con mal, sino venzamos el mal con lo bueno, ¿verdad? Es la manera bíblica. Ahora, de todas las lecciones que hemos visto durante esos últimos domingos, en esos textos, sobre la indicación de, ya vimos, amonestar a los ociosos, animar a los de poco ánimo, levantar a los débiles, el ser pacientes con los que nos exasperan, y finalmente esta instrucción de Pablo de no vengarnos, sino hacer lo bueno para con todos. Aquí encontramos una verdad invaluable, y yo quiero que no pierdas de vista lo que es más importante, resumiendo esto que hemos visto. ¿Qué es lo más importante? Finalmente, que a Dios le importa que su iglesia permanezca unida. Por esa razón Él da esta instrucción. La iglesia que crece, la iglesia que se desarrolla correctamente, bíblicamente, saludablemente, es una iglesia que debe moverse en amor, debe moverse en fe, en perdón, en consagración, en misericordia, hacia la plenitud de la estatura de Cristo. Esta es la iglesia que crecerá. Esta es la iglesia que se afirmará. Esta es la iglesia que soportará los tiempos difíciles. Y ese crecimiento, como ya lo vimos, puede ser estorbado por los que son desordenados, por los que se preocupan, por los que son débiles, por los que exasperan y por los vengativos. Por eso la indicación de Pablo, ¿cuál ha sido? Intervengan con esos grupos que pueden generar conflictos y problemas dentro de la iglesia. Si queremos que la iglesia crezca, bueno, la instrucción es: vean la necesidad de su prójimo. Sean pacientes con los demás. Pastores y ovejas unidos. ¿En qué? ¿Unidos en qué? En advertir a los desordenados, en alentar a los que se preocupan, en sostener a los que son débiles, en ser pacientes con los que exasperan y en devolver bondad con los que son maliciosos, con los que son impíos. En resumen es esto.
Esto va a promover la unidad dentro de la iglesia. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? Juan 13:35. ¿Cómo conocerán los demás que somos discípulos de Jesús? Si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Escuchó eso? El amor finalmente va a crear la unidad. ¿Cómo creerá el mundo que Dios envió a Jesús si no es a través de la unidad de su iglesia? No lo hará porque estemos de acuerdo. No lo hará porque resolvamos cada controversia. No lo hará porque votemos unánimemente a favor de algo. No lo hará porque jamás cometamos errores. Pero el mundo creerá cuando nos amemos unos a otros, es lo que Jesús está diciendo. Es decir, la unidad y el amor dentro de la iglesia dará credibilidad al mensaje que estamos enseñando, al mensaje que estamos predicando. Y la unidad es el resultado de nuestra fe. Cuando hay desunión, cuando hay división, se está promoviendo también la incredulidad. Yo le pregunto, ¿quién quiere aquí embarcarse en un barco lleno de marineros peleando? Ninguno. Ninguno lo haremos. Y en Efesios 4:3 Pablo dice y exhorta lo siguiente, él dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo quiero que usted note el énfasis. La unidad le importa a Dios, le importa demasiado. Ahora, si a Dios le importa, ¿no debería importarnos también a nosotros? Si la unidad es una prioridad en el cielo, ¿acaso no debería ser una prioridad aquí en la tierra para la iglesia? Lo debería ser. En ninguna parte se nos dice que debamos fabricar la unidad, no dice eso. Se nos dice sencillamente que la guardemos, es lo que dice, que la conservemos. Desde la perspectiva de Dios hay un solo rebaño, hay un solo pastor, Juan 10:16, nosotros somos la iglesia, somos el rebaño, Jesús es el buen pastor. Entonces, no es necesario crear la unidad, es lo que está diciendo Pablo, sino debemos proteger la unidad. ¿Cómo la protegemos? Lo que ya hemos visto aquí, advirtiendo, amonestando, animando, ¿verdad? Exhortando, levantando, haciendo lo bueno a quienes nos hacen lo malo. Esta es la forma en cómo vamos a formar, cómo vamos a crear la unidad dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué dice Pablo? Que debemos protegerla. Debemos proteger la unidad, debemos resguardar, mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos esforzamos por conservar la unidad? ¿De qué manera? Bueno, aquí Jesús lo está diciendo claramente, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de esto para entender cómo en Capernaum, en esta aldea llamada Capernaum, aquí vamos a encontrar una escena muy peculiar de Jesús con sus discípulos. Jesús escucha a sus discípulos que estaban discutiendo por una situación y Jesús les plantea una pregunta en Marcos 9:33, les dice, ¿qué es lo que están disputando entre ustedes mientras íbamos en el camino? ¿Qué disputaban? ¿De qué hablaban? Mientras estábamos caminando, los discípulos, dice la Biblia, se ruborizaron y no por la ira, sino por vergüenza, porque ellos estaban discutiendo. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Acaso sobre doctrina? No. ¿Acaso sobre estrategias? No, tampoco. ¿Sobre ética, sobre valores, sobre la obra de Dios en sus vidas? No. ¿Qué discutían? Discutían sobre cuál de ellos sería el más grande. ¿Cuál de ellos sería el mayor? Quiero pensar, por ejemplo, que Pedro, él se sentía ser el mayor. ¿Por qué razón? Porque él caminó sobre el agua. Seguramente él dijo para sí mismo, yo tengo un buen mérito a mi favor. Juan presentó su petición en el primer puesto también. ¿Por qué? Porque a lo mejor Juan argumentaba y decía, yo soy el favorito de Jesús. Entonces yo debo ser el mayor. Mateo se jactó de ser el mejor. Pues después de todo, a lo mejor él decía, estoy escribiendo un libro, ¿no? Estoy escribiendo las cronologías de Jesús, entonces eso debe darme mérito. Lucas, por poder y alabanza propia, decía, bueno, yo creo, me merezco ese puesto de ser el mejor. Pero yo pregunto, ¿acaso cuando no procuramos pasar por los demás y acaso cuando intencionalmente no queremos ser mejor que otros,
¿Acaso no es ahí donde empieza ese deseo de venganza? ¿Acaso no es ahí donde empiezan a despertarse malos sentimientos? Santiago 3:16 claramente lo establece, porque donde hay celos y donde hay contención, allí dice, hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 4:1 también dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está la respuesta. Los discípulos estaban peleando por posición en la misma presencia de Cristo. Ellos querían ser el mayor. Y no tan impresionante como la respuesta que Jesús les dio. Él les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. En Marcos 9:37 es la respuesta que Él les da. Jesús consideraba muy importante el hecho de recibir. Es el término que usa aquí, recibir, ya que lo menciona 4 veces en esta sola frase, en este solo versículo. ¿Cuál es la respuesta a las discusiones? La palabra recibir también se traduce a aceptación. ¿Cuál es la respuesta a cualquier discusión? Aceptación. ¿Cuál es el primer paso hacia la unidad? Aceptación. No acuerdos, sino aceptación. Esa es la respuesta para procurar esta unidad, aceptación. ¿Aceptación de quiénes? ¿De quiénes hemos hablado estos domingos? De los débiles, hemos hablado de los de poco ánimo, de los desordenados, de los que exasperan y de los vengativos. Aquí está la palabra clave, aceptación. Este es el primer paso hacia la unidad verdadera. Y es lo que Jesús está llamando. Y la falta de aceptación va a llevarnos a la intolerancia. La falta de aceptación también puede desarrollar sentimientos de venganza. Entonces, la Biblia, a lo largo de los textos, siempre nos invita a ponerle fin a nuestros deseos de venganza. Y esto arranca desde el Antiguo Testamento. Levítico 19:16-18. Ya estoy terminando. Solamente haré lectura de algunos versículos. Levítico 19:16-18. Acompáñeme ahí rápidamente, por favor. Dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Vea lo que dice esta versión. No odiarás, repito, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. En 1 de Pedro 3:8-9 nos dice, sed todos de un mismo sentir, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Proverbios 20:22, no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Proverbios 24:29, no digas, como Él me ha hecho, así le haré. Dice, pagaré al hombre según su obra. Y luego, en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, también encontramos una frase de este Padre Nuestro muy importante acerca de esto. Dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo qué? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué se mitiga aquí? El deseo de venganza. Qué difícil resultó para la iglesia en Tesalónica. Ellos conocían la oposición que estaban enfrentando de parte de otros de la sinagoga. Ellos conocían la oposición que estaban enfrentando de parte de las autoridades civiles, gentiles en este caso. Habían padecido a manos de sus propios compatriotas, habían sufrido, habían sido perseguidos, pero el Señor les llama a seguir su ejemplo. 1 de Pedro 2:23 nos dice, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
Y finalmente también el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 12 al 13 nos dice, cuando nos maldicen, ¿qué debemos hacer? Bendecimos. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, vamos a tratar de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora dice, la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero aún y con todo esto, Pablo tampoco justificó por ningún motivo los deseos de vengarse, los deseos de hacer algo malo en contra de alguien. Y miren, aquí es donde examinamos nuestros corazones en esta tarde. Examina tu corazón hoy. Examina tu corazón. Tú puedes decir, bueno, lo he pensado. Finalmente, un pensamiento encaminado hacia el deseo de venganza es lo mismo que haber cometido el acto. Así como el adulterio, Jesús lo señaló. No comete adulterio el que se acuesta con una mujer que no sea su esposa, sino aquel que desea a la mujer de su prójimo. Y lo mismo es la venganza. A lo mejor nunca te has desquitado de la manera que quisieras hacerlo para satisfacer tus deseos, pero lo has maquinado, lo has pensado, lo has evaluado, has ocupado tu pensamiento, tu mente en esa situación y te agobia. Lo único que hace es que esa raíz siga creciendo, que se siga expandiendo, que siga profundizando. Libérate de eso. Ya, no cobres esas deudas. Suéltalo. Aprende a perdonar. Aprende a bendecir a aquellos que te maldicen, te ultrajaron. Perdona. No intentes devolver el mal. No intentes devolver el golpe. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra hoy. Pedimos que sigas enseñándonos, que sigas instruyéndonos. Y si en nuestro corazón se han movido esos sentimientos de pagar mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, ofensa por ofensa, pedimos que nos perdones. Sana nuestros corazones si hemos albergado sentimientos de venganza hacia quien nos haya hecho algo malo, hacia quien nos haya ofendido. Hoy queremos, Señor, suplicarte que nos ayudes a ser libres de esos deseos de venganza. Ora un momento al Señor ahí en tu lugar. Y si hay algo en tu corazón removiéndose hacia lo malo, pídele perdón. Pídele perdón a Él. Dile, Señor, quiero ser libre. Perdóname de toda maldad. Perdóname de todo mal sentimiento y sana mi corazón. Sana mi corazón. Díselo al Señor ahí en tu lugar. Sáname. Si tienes que perdonar a tu padre, a tus hermanos, aún a tus hijos, a quien tengas que perdonar. Este es el momento para decir, Señor, líbrame. Líbrame de esos malos sentimientos que me van a destruir solamente. No me van a aportar ningún bien. No van a producir en mí nada bueno. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale.
Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Líbranos, Señor, de tomar represalias. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Para que tú hables a nuestras vidas. Hoy queremos ser libres. Hoy queremos que nuestro corazón sea sanado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Enséñanos a amar. Ayúdanos a perdonar. En el nombre de Jesús, te damos gracias. ¿Cuántos pueden respirar profundamente y decir gracias, Señor? Tu paz sobre mí, tu paz en mi vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz con la cual Dios nos llena. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Medita esta palabra.